Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. En el video de hoy vamos a conocer un poco a Louis Pasteur, donde hablaremos de parte de su vida y de su trabajo científico. Louis Pasteur nació el 27 de diciembre de 1822 en Dole, Borgoña, Francia, y creció en la pequeña ciudad de Arbois. Fue hijo de un curtidor y exsargento de Napoleón. Fue químico y bacteriólogo francés. Formado en el Liceo de Besançon y en la Escuela Normal Superior de París, donde en 1847 se doctoró en física y química. Pronto se convirtió en ayudante de su maestro, el químico Dumas. Cerca de los 23 años hizo su primer descubrimiento, la actividad óptica de isómeros espaciales. Al año siguiente, sus trabajos de química y cristalografía le permitieron obtener unos resultados espectaculares en relación con el problema de la hemiedría de los cristales de tartratos, en los que demostró que dicha hemiedría está en relación directa con el sentido de la desviación que sufre la luz polarizada al atravesar dichas soluciones. Es en Estrasburgo donde conoció a Marie Laurent, la hija del rector de la universidad, con quien contrajo matrimonio en 1849. El matrimonio tuvo 5 hijos, pero solo sobrevivieron hasta la vida adulta 2 de ellos, Jean-Baptiste y Marie-Louise. Los otros 3 fallecieron tempranamente afectados por el tifus. Investigó e impartió clases de química en Dijon y Estrasburgo. En 1854 llega a la Universidad de Lille, donde fue catedrático de química y decano de la Facultad de Ciencias. Sus contribuciones en el área de la química le valieron la concesión de la Legión de Honor francesa cuando solo tenía 26 años. Se dedicó entonces a investigar el proceso de la fermentación. Aunque su convicción de que la levadura desempeñaba algún tipo de papel en este proceso no era original, y logró demostrar, gracias a sus anteriores trabajos sobre la especificidad química, que la producción de alcohol en la fermentación se debe, en efecto, a las levaduras, y que la producción de sustancias que agregan el vino se debe a la presencia de organismos como las bacterias. La acidificación del vino y la cerveza había constituido un grave problema económico en Francia, y él así contribuyó a resolver el problema demostrando que era posible eliminar las bacterias calentando las soluciones azucaradas iniciales hasta una temperatura elevada. En 1857 desempeñó el cargo de director de estudios científicos de la Escuela Normal de París, cuyo laboratorio dirigió a partir de 1867. Desde su creación en 1888 y hasta su muerte, fue director del instituto que lleva su nombre. Las contribuciones de Pasteur a la ciencia fueron numerosas y se iniciaron con el descubrimiento de la isomería óptica en 1848, mediante la cristalización del ácido racémico, del cual obtuvo cristales de 2 formas diferentes, en lo que se considera el trabajo que dio origen a la estereoquímica. Hizo extensivos estos estudios a otros problemas, como la conservación de la leche, y propuso una solución similar: calentar la leche a temperatura y presión elevada antes de su embotellado. Este proceso recibe hoy el nombre de pasteurización. Estudió también los procesos de fermentación, tanto alcohólica como butírica y láctica, y demostró que se deben a la presencia de microorganismos y que la eliminación de estos anula el fenómeno de pasteurización. Demostró el llamado efecto Pasteur, según el cual las levaduras tienen la capacidad de reproducirse en ausencia de oxígeno. Postuló la existencia de los gérmenes y logró demostrarla, con lo cual rebatió de manera definitiva la antigua teoría de la generación espontánea. Napoleón III le sugirió que ampliara sus investigaciones sobre el vino. Trabajó primero en Arbois y posteriormente en la empresa de Henri Mare de Fabrec. Entre sus hallazgos se destaca el haber demostrado que las fermentaciones lácticas y alcohólicas tienen diferentes fermentos. Igualmente puso de manifiesto que existen ciertos gérmenes que causan las enfermedades del vino, como la ascescencia, picado del vino, ácido acético, el amargor o la grasa.
El 14 de agosto de 1865 comunicó sus conclusiones a la Academia de la Ciencia y en 1866 la imprenta imperial publicó su célebre trabajo sobre Études sur le vin, ses malades, que en español significa estudios sobre el vino, sus enfermedades. En 1865, Pasteur descubrió los mecanismos de transmisión de la pebrina, una enfermedad que afecta a los gusanos de seda y amenazaba con hundir la industria francesa. Estudió en profundidad el problema y logró determinar que la afección estaba directamente relacionada con la presencia de unos corpúsculos, descritos ya por el italiano Cornaglia, que aparecían en la puesta efectuada por las hembras contaminadas. Como consecuencia de sus trabajos, enunció la llamada teoría germinal de las enfermedades, según la cual éstas se deben a la penetración en el cuerpo humano de microorganismos patógenos. El descubrimiento de la cura de la enfermedad de los gusanos de seda aumentó su fama y atrajo su atención hacia el resto de enfermedades contagiosas. La idea de que las enfermedades pueden ser transmitidas entre criaturas vivientes era evidente en las epidemias, como el brote de cólera de 1854 en la calle Broad, Londres, que cobró la vida de 500 personas en un escaso radio de 200 metros. Después de 1870, Louis Pasteur orientó su actividad al estudio de las enfermedades contagiosas, de las cuales supuso que se debían a gérmenes microbianos infecciosos que habían logrado penetrar en el organismo enfermo. Sus trabajos tuvieron importantes consecuencias para la medicina, ya que sostenía que el origen y evolución de las enfermedades eran análogos a los del proceso de fermentación. Consideraba que la enfermedad surge por el ataque de gérmenes procedentes del exterior del organismo. Este concepto, llamado teoría microbiana de la enfermedad, fue muy debatido por médicos y científicos de todo el mundo. En 1881 inició sus estudios acerca del carbúnculo del ganado lanar y consiguió preparar una vacuna de bacterias desactivadas, la primera de la historia. La continuación de sus investigaciones le permitió desarrollar la vacuna contra la rabia o hidrofobia, cuyo virus combatió con una vacuna lograda mediante inoculaciones sucesivas en conejos, de las que obtenía extractos menos virulentos. La efectividad de esta vacuna, su última gran aportación en el campo de la ciencia, se probó con éxito el 6 de julio de 1885 con el niño Joseph Meister, quien junto a su madre llegaron a su laboratorio. El joven había sufrido graves mordeduras de un perro rabioso y su madre le pide que le trate con su nuevo método. Al final del tratamiento, que duraba 10 días, el muchacho estaba siendo inoculado con el virus de la rabia más potente que se conocía. Sin embargo, se recuperó y conservó la salud. Desde entonces, miles de personas se han salvado de la enfermedad gracias a este tratamiento. Este éxito espectacular tuvo una gran resonancia, así como consecuencias de orden práctico para el científico, quien hasta entonces había trabajado con medios más bien precarios. Uno de los más famosos cirujanos que siguió sus consejos fue el británico Joseph Lister, quien desarrolló las ideas de Pasteur y las sistematizó en 1865. Lister es considerado hoy el padre de la antisepsia moderna y realizó cambios radicales en el modo en el que se realizaban las operaciones. Los doctores debían lavarse las manos y utilizar guantes. El instrumental quirúrgico debía esterilizarse justo antes de ser usado. Había que limpiar las heridas con disoluciones de ácido carbólico, que mataba a los microorganismos. Antes de Lister y Pasteur, pasar por el quirófano era, en muchos casos, una sentencia de gangrena y muerte. El propio Pasteur, en 1871, sugirió a los médicos de los hospitales militares a hervir el instrumental y los vendajes. Describió un horno llamado horno Pasteur, según el cual se puede esterilizar el instrumental quirúrgico y el material de laboratorio, y en él tuvieron su entero apoyo.
aunque la teoría microbiana fue muy controvertida en sus inicios, hoy en día es fundamental en la medicina moderna y la microbiología clínica, y condujo a innovaciones tan importantes como el desarrollo de vacunas, los antibióticos, la esterilización y la higiene como métodos efectivos de cura y prevención contra la propagación de las enfermedades infecciosas. Esta idea representa el inicio de la medicina científica, al demostrar que la enfermedad es el efecto visible, signos y síntomas de una causa que puede ser buscada y eliminada mediante un tratamiento específico. En el caso de las enfermedades infecciosas, se debe buscar el germen causante de cada enfermedad para hallar un modo de combatirlo. La historia cuenta que Pasteur iba a tomarse unas vacaciones y encargó a Chamberlain que inoculase a un grupo de pollos con un cultivo de la bacteria, antes de irse el propio ayudante de vacaciones. Pero Chamberlain olvidó hacerlo y se fue de vacaciones. Cuando ambos volvieron al cabo de un mes, los pollos estaban sin infectar y el cultivo de bacterias continuaba donde lo dejaron, pero muy debilitado. Chamberlain inoculó a los pollos de todos modos y los animales no murieron. Desarrollaron algunos síntomas y una versión leve de la enfermedad, pero sobrevivieron. El ayudante, abochornado, iba a matar a los animales y empezar de nuevo, cuando Pasteur lo detuvo. La idea de una versión débil de la enfermedad, causante de la inmunidad, a su símil virulenta, era conocida desde 1796 gracias a Edward Jenner y Pasteur estaba al tanto. Expuso a los pollos una vez más al cólera y nuevamente sobrevivieron, pues habían desarrollado respuesta inmune. Llamó esta técnica vacunación en honor a Edward Jenner. La diferencia entre la vacuna de Jenner y la de anthrax y de cólera aviar es que estas fueron las primeras vacunas de patógenos artificialmente debilitados. A partir de ese momento no hacía falta encontrar bacterias adecuadas para las vacunas, pues las propias bacterias de la enfermedad podían ser debilitadas y vacunadas. Pasteur puso este descubrimiento en práctica casi inmediatamente en el caso de otras enfermedades causadas por agentes bacterianos. En 1881 hizo una demostración dramática de la eficacia de su vacuna contra el carbunco, inoculando la mitad de un rebaño de ovejas mientras inyectaba la enfermedad Bacillus anthracis a la otra mitad. Las inoculadas con la vacuna sobrevivieron, el resto murió. Sus contribuciones en la química orgánica fueron el descubrimiento del dimorfismo del ácido tartárico, al observar al microscopio que el ácido racémico presentaba dos tipos de cristal con simetría especular. Fue, por tanto, el descubridor de las formas destrógiras y lebóricas que desviaban el plano de polarización de la luz con el mismo ángulo, pero en sentido contrario. En 1882 fue elegido miembro de la Academia Francesa. El día en que cumplió 70 años, Pasteur fue declarado el hijo más insigne de Francia, en una celebración con carácter de fiesta nacional. Louis Pasteur falleció el 28 de septiembre de 1895 en Villeneuve-l'Étang, tras sufrir un derrame cerebral. En su lápida se leen sus palabras: feliz aquel que lleva consigo un ideal, un Dios eterno, sea el ideal de la patria, el ideal de la ciencia o simplemente las virtudes del Evangelio. Por sus trabajos es considerado el pionero de la microbiología moderna, iniciando la llamada Edad de Oro de la microbiología. En 1973, la Unión Astronómica Internacional acordó homenajear su persona, poniendo su apellido al cráter Pasteur del planeta Marte. Existen 2020 calles Pasteur en Francia, siendo uno de los más propuestos como nombre de calle. Durante los movimientos de descolonización, que supusieron el cambio de nombres de origen francés de muchas calles, las de Pasteur a menudo conservaron muchas veces su denominación. Con sus descubrimientos, uno de los puntos fuertes de la historia científica de Louis Pasteur fue el descubrimiento de vacunas.
Pasteur consiguió desarrollar vacunas contra el cólera y el anthrax, entre otras enfermedades. Obtuvo, entre otros méritos, una medalla Leeuwenhoek. Fue miembro de la Legión de Honor y tanto la Université Louis Pasteur y el Instituto Pasteur, entre otros muchos institutos, fueron nombrados como homenaje a él y su trayectoria. Su nombre jamás será borrado de la historia de las ciencias. La fortuna juega a favor de una mente preparada, decía Louis Pasteur. Pasteur tenía una obsesión con la limpieza que le impedía incluso estrecharle la mano a un desconocido por temor a la suciedad. Sin embargo, él terminó estudiando las bacterias y el proceso de pasteurización. Gracias al vino, tenemos hoy leche pasteurizada. En el año 1892, un señor de unos 70 años viajaba en tren junto a un joven que leía un libro de ciencias. Él, aquel señor mayor, también leía un libro que ocultaba bajo una portada negra. El jovencito curioso no paró de mirar hasta descubrir que era la Biblia, el libro que su acompañante de viaje leía. Para más señas, el Evangelio de San Marcos era la parte por la que se encontraba abierta aquella Biblia. El chico, ante tal descubrimiento, miró al viejo y sin más le dijo: «Señor, ¿de verdad que usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos?» «Sí, pero no es un libro de cuentos, es la palabra de Dios. ¿Estoy equivocado?» «Claro que lo está. Creo que usted, señor, debería estudiar historia universal. Vería que la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía de la religión. Únicamente las personas sin cultura todavía creen que Dios hizo al mundo en 6 días. Usted, señor, debería conocer un poco más lo que nuestros científicos dicen de todo eso». ¿Y cree usted que es eso lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? El joven contestó: «Como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para mandarle material científico por correo con la máxima urgencia». El anciano entonces, con mucha paciencia, abrió cuidadosamente el bolsillo derecho de su bolso y le dio su tarjeta al muchacho. Cuando éste leyó lo que allí decía, salió cabizbajo, sintiéndose peor que una ameba. En la tarjeta decía: «Profesor Dr. Louis Pasteur, Director General del Instituto de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia». Hemos llegado al final del video. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle me gusta si te ayudé y dejar tus dudas y preguntas escritas en la sección de comentarios. Que tengas un lindo día. Adiós.